Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar juntos nuevamente. La Biblia nos enseña acerca del discípulo Felipe. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, vemos que la gente y el avivamiento comenzaba y había personas de diferentes regiones, los griegos, los hebreos, y la Escritura nos dice que comenzaron a tener separación, rivalidad, por la distribución del alimento, y había ciertas diferencias entre ellos. Entonces, la Escritura nos dice que Pedro, pues tratando de resolver este problema, les dijo, no es bueno que nosotros andemos resolviendo este tipo de cosas. Nosotros estamos dedicados a la oración y estamos dedicados a lo que es la palabra de Dios, la explicación de las palabras de la palabra de Dios. Y entonces les dice, buscad varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo entre nosotros. Y la Escritura nos dice que en Hechos 6:5 agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe. Aquí nos habla de Felipe y te da una lista de personas. Entonces Felipe fue el que empezó a servir mesas, a atender a los demás. Y esto lo hace precisamente viendo que él, a través del servicio y a través de ayudar a los demás en la rivalidad, de otra forma yo lo puedo ver como un intercesor. Dios lo fue levantando hasta que finalmente el Señor lo lleva de ahí a un gran avivamiento. En el libro de los Hechos nos dice en el capítulo 8, versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí mucha gente recibió sanidad, mucha gente llegó a los pies de Cristo, etc. Entonces estaban realmente en un tiempo maravilloso, de tal manera que la Escritura dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y en medio de esta bendición tan grande, Dios le dice a Felipe que se vaya de ahí. Y pues él obedece a la voz del Señor y se va al desierto. Esto es un pasaje que me llama mucho la atención porque Felipe es llevado de en medio de un lugar donde se requiere su persona, su presencia, su elocuencia, la unción que él tiene. El Señor lo lleva a un lugar donde no hay nadie. Nadie. ¿Te puedes imaginar Felipe en medio de el desierto, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué quieres que yo haga aquí? Y como que el Señor le dice, tranquilo, espera un momento. Y estando él ahí, la Escritura nos dice que de repente pasa un carruaje. Y en ese carruaje, ya en el capítulo 8, dice aquí, dice que en el versículo 27, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco fue funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía estando en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y dice la Escritura, se iba leyendo. Yo creo que el Señor le dice a Felipe, acércate al carro. Y se acercó y él se da cuenta que está leyendo el profeta Isaías. Y entonces, versículo 31 dice, 30, cuando Felipe le oyó que leía el profeta Isaías, dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Pues el otro como que volteó
Y dijo, ¿quién me habla? Y entonces, con toda la confianza, le dice, ¿cómo podría, si alguno no me enseña, no me explica? Esto nos deja ver que la palabra de Dios no es solamente la lectura, sino la explicación de lo que estamos leyendo. Ahora, aquí nos dice que se sube al carro para explicarle cuál es el contenido del libro de Isaías. ¿Y cómo es Dios? Dios es maravilloso. Dios te pone a leer algo que necesitas en el momento exacto. De tal manera que la Escritura dice aquí, entonces Felipe abriendo su boca, versículo 35, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y lo que vemos, que llegan a un lugar donde hay agua, y este personaje le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque ya había recibido a Cristo, es bautizado y es bendecido. La palabra de Dios tiene poder. La explicación de la palabra de Dios tiene, además del poder, el deseo de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es importante que no dejemos de escuchar los mensajes que estamos dando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dios les bendiga.